el señor Carter, no tiene nada que ver con el caso del señor Combs, ni con el señor Combs. No existe ninguna relación cercana entre ellos. El equipo legal de Jay-Z está marcando una línea roja, cortando públicamente los lazos con Diddy allí mismo, en el tribunal. Se dice que la tensión estalló después de ese momento. Al parecer, Diddy perdió los nervios en el tribunal, y ahora amenaza con revelar algunos secretos comprometedores a medida que se calienta el juicio, y Jay-Z también está en el punto de mira. Déjame ponerte al día. Déjame ponerte al corriente. La denuncia viral y los antecedentes legales. En octubre de 2024, se presentó una grave demanda en la que se acusaba a Diddy y Hoff de algunos hechos atroces. En concreto, una mujer anónima conocida como Jane Doe afirmó que Diddy y Jay-Z habían abusado de ella cuando solo tenía 13 años, tras una fiesta posterior a los MTV Video Music Awards en el año 2000. La demanda se presentó en octubre de 2024, se modificó en diciembre para incluir a Jay-Z y posteriormente se desestimó voluntariamente con perjuicio el 15 de febrero de 2025. Cuando un caso se desestima con perjuicio, significa que no puede volver a presentarse en su forma actual, un detalle legal importante que analizaremos más adelante. Es importante tener claro que Diddy se enfrenta a cargos federales independientes, entre ellos tráfico sexual, con un juicio previsto para mayo de 2025. Pero estos cargos específicos no implican directamente a Hoff. La situación legal ha desatado un tsunami de especulaciones, sobre todo teniendo en cuenta que ambos son figuras muy importantes con una larga trayectoria en el mundo del hip hop. Entonces, ¿qué está pasando realmente entre estos dos titanes del hip hop? La realidad es más compleja que un simple desire. La batalla legal que se ha desarrollado en los últimos meses revela algo mucho más grave: acusaciones, contraacusaciones y lo que Jay-Z ha calificado como intento de extorsión. La mujer que acusó a Jay-Z y Sean Diddy Combs de violarla cuando tenía 13 años ha retirado la demanda contra ambos menos de 4 meses después de presentarla. La desestimación de la demanda ha dado lugar a algunas acusaciones explosivas sobre lo que realmente ocurrió entre bastidores. Según Jay-Z, la acusadora mintió descaradamente sobre todo el asunto y fue instruida por su abogado, Tony Buzbee. Esta acusación ofrece una versión muy diferente de lo que ocurrió en realidad. Tony Buzbee es un abogado de Texas que ha estado en el centro de numerosos casos de gran repercusión mediática. Acaparó la atención cuando reveló que representaba a 120 personas que planeaban presentar demandas civiles contra Sean Diddy Combs. Ahora representamos a 120 personas que tienen la intención de presentar demandas civiles en un tribunal civil contra Sean Diddy Combs. En una afirmación descabellada, Buzbee declaró que miles de personas habían acudido a su bufete con casos similares relacionados con Diddy. Nuestro equipo ha recibido, hasta el momento, más de 3.285 personas que afirman haber sido víctimas de Sean Combs. Estas acusaciones tomaron un cariz aún más oscuro cuando Buzbee reveló que algunas de las presuntas víctimas eran menores, siendo la más joven de solo 9 años en el momento de los supuestos incidentes. La víctima más joven en el momento de los hechos tenía 9 años. Tenemos una persona que tenía 14 años. Tenemos otra que tenía 15. De las 120 personas que son demandantes en estos casos, 25 eran menores de edad en el momento de los hechos denunciados. Por impactantes que fueran estas acusaciones, se volvieron aún más explosivas cuando el nombre de Jay-Z se vio envuelto en el asunto. El 21 de octubre de 2024, Tony Buzbee presentó 5 nuevas demandas en las que acusaba a Diddy de abusar de varios demandantes en incidentes separados entre 2000 y 2022. Una demanda en particular acaparó los titulares. Se trataba de una víctima que afirmaba que solo tenía 13 años cuando Diddy abusó de ella. Inicialmente, esta demanda no mencionaba a Jay-Z. Sin embargo, meses después de la presentación inicial, la acusadora modificó la documentación para incluir a Jay-Z, lo que agravó drásticamente la situación y sumió a una de las figuras más poderosas de la música en un escándalo que ya dominaba las noticias del mundo del espectáculo. Las acusaciones detalladas en la demanda eran realmente horribles. Según el relato de Jane Doe, una amiga la dejó en los VMA, en el Radio City Music Hall. Como no tenía entrada, se acercó a varios conductores de limusinas para intentar acceder al espectáculo o a la fiesta posterior. Afirmó que uno de los conductores le dijo que trabajaba para Diddy y que ella encajaba con lo que Diddy estaba buscando. La invitó a volver a su coche más tarde, después de llevar a Diddy. Más tarde esa noche, según la demanda, el conductor la recogió y tras unos 20 minutos llegaron a una casa blanca con un camino de entrada en forma de U. Ella alegó que, al llegar,
tuvo que firmar lo que creía que era un acuerdo de confidencialidad. Afirmó que la fiesta estaba llena de famosos, con gente fumando y consumiendo cocaína. Después de que le ofrecieran una bebida que la mareó, entró en una habitación para descansar. Poco después, alegó que Jay-Z y Diddy entraron en la habitación y que fue entonces cuando tuvo lugar la presunta agresión. Según su relato, Jay-Z la desnudó, la sujetó y la agredió mientras Diddy y una famosa sin identificar miraban. Cuando Jay-Z terminó, ella afirmó que Diddy también la agredió. Tras la supuesta agresión, dijo que cogió su ropa y se marchó, dirigiéndose a una gasolinera donde llamó a su padre, que fue a recogerla. Estas acusaciones, de ser ciertas, constituirían delitos graves y tendrían consecuencias devastadoras tanto para Jay-Z como para Diddy. Sin embargo, rápidamente comenzaron a surgir importantes inconsistencias en la historia de la acusadora, lo que planteó serias dudas sobre la veracidad de su relato. Una de las primeras señales de alarma fue que el amigo que supuestamente la llevó en coche durante más de 5 horas hasta los VMA había fallecido, lo que hacía imposible corroborar esta parte de su historia. La acusadora también afirmó que en la fiesta habló con los músicos Benji Madden y su hermano sobre su tatuaje. Estoy hablando con Benji Madden sobre su tatuaje, que es la última cena, porque tengo antecedentes religiosos. Sin embargo, un representante del equipo de los Madden dijo a la prensa que no asistieron a los VMA de 2000 y que en ese momento estaban de gira por el Medio Oeste, lo que contradice directamente su versión. Quizás, la contradicción más perjudicial provino del propio padre de la acusadora, quien afirmó que no recordaba haber conducido 5 horas para recogerla, declarando: «Creo que lo recordaría y no lo hago. Tengo muchas cosas en la cabeza, pero eso es algo que sin duda se me habría quedado grabado». Cuando se le confrontó sobre estas inconsistencias, la acusadora reconoció: «He cometido algunos errores. Sinceramente, lo más claro es lo que me pasó a mí». Su abogado, Tony Buzbee, desestimó las preocupaciones sobre las inconsistencias, afirmando: «La hemos interrogado intensamente. Incluso ha aceptado someterse al polígrafo. Esto ha sido extremadamente angustiante para ella, hasta el punto de que ha sufrido convulsiones y ha tenido que buscar tratamiento médico debido al estrés». Pero Jay-Z no se lo creyó. Su respuesta a estas acusaciones se convertiría en una de las batallas legales más épicas de la historia reciente del entretenimiento, con afirmaciones explosivas, contrademandas y pruebas impactantes que darían un giro completo al guión. Jay-Z contraataca. La batalla legal se intensifica. A medida que las acusaciones contra Jay-Z ganaban fuerza en los medios de comunicación, el magnate del hip hop respondió con una enérgica negación que sentaría las bases para una épica batalla legal. Lejos de eludir las acusaciones, Jay-Z pasó a la ofensiva, decidido a limpiar su nombre y a ser responsables a los culpables. En febrero de 2025, el abogado que representaba a la demandante anónima, conocida como Jane Doe, retiró voluntariamente la demanda con perjuicio. Esta medida legal fue muy importante, ya que una desestimación con perjuicio significa que la demanda no puede volver a presentarse en su forma actual, lo que pone fin a esta acción legal específica. Pero Jay-Z no estaba dispuesto a dejar el asunto así. En lugar de ello, contraatacó con su propia demanda contra el abogado, Tony Buzbee, y Jane Doe, alegando que Buzbee era el cerebro detrás de lo que Jay-Z calificó como un plan para conseguir el dinero mediante acusaciones falsas. En la demanda, Jay-Z hizo una afirmación sorprendente. Doe ha admitido voluntariamente y directamente a los representantes del señor Carter que la historia presentada ante el mundo en los tribunales y en la televisión internacional era solo eso, una historia falsa y maliciosa. Ha admitido que el señor Carter no la agredió y que, de hecho, fue el propio Buzbee quien la empujó a seguir adelante con la falsa narrativa de la agresión del señor Carter con el fin de obtener la máxima indemnización. Esta explosiva acusación sugería que Jay-Z no solo era inocente de los cargos que se le imputaban, sino que la propia acusadora había admitido que su abogado la había presionado para que inventara acusaciones contra Jay-Z con el fin de asegurarse una buena suma de dinero. En una declaración en la que se refería a lo que describió como su W, Jay-Z no se contuvo. Las acusaciones frívolas, ficticias y espantosas han sido desestimadas. Esta demanda civil carecía de fundamento y no iba a llegar a ninguna parte. La historia ficticia que crearon era ridícula, si no fuera por la gravedad de las acusaciones. El magnate de la música también reveló el impacto personal que las acusaciones habían tenido en él y en su familia. El trauma que mi esposa, mis hijos, mis seres queridos y yo hemos sufrido nunca podrá ser ignorado. Los tribunales deben proteger a los inocentes de ser acusados sin una pizca de prueba.
que prevalezca la verdad para todas las víctimas y para aquellos que han sido acusados falsamente por igual. Pero la contraofensiva de Jay-Z había comenzado incluso antes de que se desestimara el caso. Un mes antes, Jay-Z y su abogado, Alex Spiro, habían recurrido a X, donde pidieron a los tribunales que desestimaran la demanda y criticaron duramente a Tony Buzbee. Jay-Z acusó al abogado de llevar el caso por dinero y fama, escribiendo: "El informe de investigación de hoy demuestra que este abogado, Buzbee, presentó una denuncia falsa contra mí en busca de dinero y fama. Este incidente no ocurrió, y sin embargo, lo presentó ante los tribunales y lo reforzó en la prensa". Jay-Z envió entonces lo que muchos interpretaron como una amenaza directa a Buzbee. La verdadera justicia está llegando. Luchamos desde la victoria, no por la victoria. Esto terminó antes de empezar. Este abogado de 1800 aún no se da cuenta, pero pronto lo hará. El abogado de Jay también añadió su propia amenaza sutil, diciendo: "Es sorprendente que un abogado no solo presente una denuncia tan grave sin una investigación adecuada, sino que empeore las cosas, difundiendo esta historia falsa en la prensa. Pedimos al tribunal que desestime hoy este caso frívolo, y tomaremos medidas disciplinarias adicionales contra el señor Buzbee y todos los abogados que presentaron la denuncia". Estas declaraciones revelaron que Jay-Z y su equipo legal no solo estaban seguros de su inocencia, sino que se estaban preparando para actuar con dureza contra aquellos que creían que lo habían acusado falsamente. Y, como pronto demostrarían los acontecimientos, tenían buenas razones para estar seguros. La batalla legal entre Jay-Z y Tony Buzbee se convirtió rápidamente en una guerra de palabras y maniobras legales. Jay-Z no se limitó a negar las acusaciones, sino que calificó toda la situación como un intento de extorsión por parte de un abogado con una reputación cuestionable. En una declaración mordaz en las redes sociales, Jay-Z desestimó las acusaciones y amenazó directamente a Buzbee: "Has cometido un terrible error de juicio al pensar que todas las celebridades son iguales. Yo no soy de tu mundo. Soy un joven que salió de los proyectos de Brooklyn. Solo tu red de teóricos de la conspiración y falsos físicos creerá las afirmaciones idiotas que has vertido contra mí. Estoy deseando demostrarte lo diferente que soy". Entre bastidores, Jay-Z aparentemente había declarado la guerra total a Tony Buzbee. El abogado reveló más tarde que Jay-Z lo había demandado y que, supuestamente, lo estaba acosando y hostigando tanto a él como a Jane Doe, afirmando: "El señor Carter negó anteriormente ser quien nos demandó a mí y a mi bufete. Presentó su frívola demanda bajo un seudónimo. Lo que no dice en su reciente declaración es que mi bufete envió a su abogado una carta de requerimiento en nombre de una presunta víctima y que dicha víctima nunca le exigió ni un centavo. En cambio, solo solicitó una mediación confidencial. Desde que envié la carta en su nombre, el señor Carter no solo me ha demandado, sino que ha intentado intimidarme y acosarme a mí y a esta demandante". Jay-Z había insinuado que había investigado a Buzbee, escribiendo en su declaración: "Este abogado, sobre el que he investigado un poco, parece tener un patrón de comportamiento teatral. De hecho, Buzbee había acumulado un amplio historial de casos controvertidos y de gran repercusión mediática. Estuvo en el centro del escándalo de 2020 protagonizado por la estrella de la NFL, Deshaun Watson, en el que representó a más de 2 docenas de mujeres que acusaban al jugador de fútbol americano de conducta sexual inapropiada y agresión. También estuvo involucrado en el litigio por el desastre del festival Astroworld de 2021. El 5 de noviembre de 2021, más de 50.000 personas, en su mayoría jóvenes, asistieron a lo que se suponía que iba a ser un concierto de 2 días conocido como Astroworld, organizado por Travis Scott y los demás acusados. Aunque Buzbee había conseguido indemnizaciones para sus clientes en algunos de estos casos anteriores, esta vez parecía haber encontrado a su rival. En la mayoría de los casos como este, llegar a un acuerdo suele ser la opción más fácil para una celebridad. Cuando las acusaciones llegan al público, a menudo se da por sentada la culpabilidad antes de que se pueda demostrar la inocencia. Pero Jay-Z dejó claro que estaba preparado para esta batalla, declarando en su comunicado que "estoy más que preparado para lidiar con gente como tú". La confianza de Jay-Z no carecía de fundamento. Anteriormente, se había enfrentado a varias grandes empresas y había salido victorioso. En 2022, Jay-Z llevó a Bacardi a los tribunales en una demanda por valor de miles de millones. En solo unos meses, el gigante de las bebidas alcohólicas decidió llegar a un acuerdo y, según se informa,
Jay-Z se llevó más de 750 millones de dólares. Unos meses después, se le concedieron cerca de 7 millones de dólares en concepto de derechos de autor impagados por el gigante de los perfumes Parlux, lo que dejó claro que no se le podía tomar a la ligera en un tribunal. La batalla legal dio otro giro cuando Busby presentó una demanda contra Jay-Z. Según esta demanda, los investigadores comenzaron a ponerse en contacto con clientes actuales y antiguos del bufete de abogados Busby, utilizando teléfonos desechables, nombres falsos y mostrando placas no verificadas. En al menos 2 ocasiones, supuestamente afirmaron falsamente que representaban al estado de Texas con el objetivo de desenterrar trapos sucios del bufete de abogados Busby y presionar a antiguos clientes para que presentaran demandas contra ellos. Según se informa, uno de los objetivos era un hombre llamado Gerardo García, un antiguo cliente cuyo caso se había resuelto años antes sin problemas. Según la demanda de Busby, estos investigadores se presentaron como funcionarios estatales y comenzaron a interrogar a García sobre su acuerdo de 2020, presionándole para que les diera acceso a sus registros médicos y a los documentos del acuerdo, prometiéndole que demandar al bufete Busby Law Firm podría reportarle una buena suma de dinero. Cuando García supuestamente se resistió, las tácticas se volvieron más agresivas, cada vez más hostiles con cada visita. Busby afirmó que unas cámaras ocultas grabaron a una investigadora, Jessica Santiago, admitiendo que trabajaba para un abogado relacionado con Roc Nation, la empresa de entretenimiento de Jay-Z. Esta supuesta confesión habría revelado que la operación era un esfuerzo calculado, orquestado por Jay-Z y su equipo legal. Poco después de estos acontecimientos, comenzaron a aparecer titulares que acusaban a Busby de prácticas legales poco éticas, de contagiar una ETS a una mujer y de quedarse con la mayor parte del dinero de los acuerdos de clientes anteriores. Un antiguo cliente afirmó que, de un acuerdo de $350,000, solo recibió $5,000. Busby relacionó este supuesto plan con la prestigiosa abogada Marcy Croft, colaboradora desde hace mucho tiempo de Roc Nation. Busby afirmó que Croft era una pieza clave en los esfuerzos por socavar el bufete de abogados Busby, con conexiones con el equipo legal de Jay-Z, Quinn Emanuel, y su abogado estrella, Alex Spiro. La batalla legal entre Jay-Z y Busby se había intensificado claramente mucho más allá de las acusaciones originales, transformándose en una compleja red de contraacusaciones, investigaciones y maniobras de relaciones públicas. Y al final, parece que Jay-Z ha tenido la última palabra, enviando una advertencia a cualquiera que pueda pensar en atacarle con acusaciones falsas en el futuro. Esto puede explicar por qué algunos periodistas y famosos se apresuraron a pedir disculpas a Jay-Z después de cubrir la noticia. Quiero sentarme aquí y pedir disculpas públicamente a Jay-Z, y pedimos disculpas a Jay-Z y Beyoncé. Pero el drama que rodea a Jay-Z y Diddy va mucho más allá de este caso concreto. Hay rumores y acusaciones que relacionan a ambos hombres con algunos de los rincones más oscuros de la industria musical, y algunos han sugerido que la capacidad de Jay-Z para navegar por estas aguas traicioneras puede deberse a algo más que a la experiencia de su equipo legal. Más allá de la demanda, rumores sobre los Illuminati y secretos de la industria. Al concluir la batalla legal entre Jay-Z y Tony Busby, quedaron en el aire preguntas descabelladas sobre el poder, la influencia y las supuestas conexiones con sociedades secretas que durante mucho tiempo han sido objeto de especulación en el mundo del hip hop. Algunos han sugerido que la razón por la que nadie se atreve a meterse con Hov es su supuesta conexión con grupos poderosos que lo mantienen intocable frente a las acusaciones negativas. Estos rumores han sido descartados como teorías conspirativas durante años. Sin embargo, a raíz de la demanda de Cassie Ventura contra Diddy, la gente empezó a atar cabos de una manera que dio nueva vida a algunas de estas teorías. Semanas después de que Cassie presentara y resolviera su demanda contra Diddy, apareció un vídeo de un hombre en una sala de interrogatorios, grabado en 2018, que parecía confirmar varios elementos de las acusaciones de Cassie. El vídeo mostraba a un hombre identificado como Jonathan Odie, haciendo afirmaciones descabelladas sobre su relación con Diddy y Cassie Ventura. Me acosté con Cassie y Sean. Básicamente, él se masturbaba y me decía qué hacer con Cassie. En el mismo vídeo del interrogatorio, Jonathan Odie hizo una afirmación explosiva que se relacionaba con los rumores de larga data sobre la supuesta participación de Jay-Z y Diddy en sociedades secretas. ¿Conoces a Sean Combs? Puff Daddy. Sí, P. Diddy. Él es parte de lo que se llama la Bull, la BLE. La Bull es una rama de los Illuminati, ¿vale? Son los negros. Incluso se han filtrado fotografías de supuestas reuniones de Bull con Jay-Z presente, aunque se ha cuestionado la autenticidad de estas imágenes. Los críticos de Jay-Z, como Jaguar Wright,
Han intentado repetidamente advertir a la gente de que está relacionado con lo que ella denomina las artes oscuras, especialmente por su relación con la controvertida artista Marina Abramovich. Jay-Z se junta con Marina Abramovich, que practica la cocina espiritual y hace cosas con temática caníbal. ¿Es una bruja? Sí, lo es. Jay-Z lleva mucho tiempo recurriendo a la brujería. Lo que alimentó aún más las especulaciones fue una extraña interacción durante una entrevista en la que se le preguntó a Jay-Z por su distintiva cadena. El momento se volvió muy incómodo, hasta el punto de que algunos espectadores lo encontraron sospechoso. Ya sabes, si vas todo el día con esa cadena, la gente te va a estar preguntando todo el día qué ciencia hay detrás, qué matemáticas hay detrás. Por cierto, ni siquiera es mi cadena, se la robé a alguien que no sale en cámara. ¿Ahora robas cadenas? ¿Está en WorldStar? No es que sea robar. ¿Significa algo para ti? Sí, un poco. Te entiendo. Independientemente de si estas acusaciones sobre sociedades secretas y prácticas oscuras son ciertas o falsas, no se puede negar que Jay-Z tiene una gran influencia en la industria musical. Esta influencia le ha permitido superar numerosas controversias a lo largo de su carrera, incluidas acusaciones relacionadas con relaciones con menores. Diddy y Jay-Z son conocidos desde hace tiempo como amigos en la industria y nunca han intentado ocultar su relación. Así que cuando Diddy fue detenido por cargos graves, muchos detectives de Internet empezaron a buscar conexiones entre los dos hombres. Horas después de que Diddy fuera detenido, se hicieron virales unas fotos en las que aparecían Jay-Z, Diddy, J-Lo y Aaliyah. Aaliyah era una gran estrella antes de morir trágicamente en un accidente aéreo en 2001. Sin embargo, también era conocida por su controvertido matrimonio con otro socio de Diddy y Jay-Z, R. Kelly. En 1994, cuando R. Kelly tenía 27 años, se casó en secreto con la cantante Aaliyah, de 15 años. La ceremonia tuvo lugar en Chicago y el matrimonio se mantuvo en secreto. La revista Vibe reveló más tarde que Aaliyah había mentido sobre su edad en el certificado de matrimonio, indicando que tenía 18 años. El matrimonio fue anulado en febrero de 1995, pero el escándalo mancilló la reputación de Kelly. Las circunstancias que rodearon el matrimonio fueron aún más inquietantes. Un antiguo manager de gira de Kelly testificó en su juicio que había sobornado a un funcionario del gobierno en 1994 para obtener un documento de identidad falso para Aaliyah, lo que permitió el matrimonio ilegal. A pesar de la anulación, la carrera de Aaliyah floreció y a menudo eludió las preguntas sobre su relación con Kelly. Irónicamente, Kelly escribió y produjo el álbum debut de Aaliyah, Age Ain't Nothing But a Number. Lo que ha llamado la atención en retrospectiva es que, a pesar de conocer la relación de R. Kelly con la menor de edad Aaliyah, Jay-Z supuestamente mantuvo una relación con ella mientras aún era menor de edad. Y sabemos que en aquella época le gustaban las chicas de 16 años. Aaliyah y Foxy, ¿verdad? ¿Habéis visto esta foto de Jay-Z con Aaliyah cuando era menor de edad? Esto ha llevado a algunos críticos a cuestionar por qué Jay-Z se interesó por una joven que ya había sido explotada por su amigo R. Kelly, especialmente cuando aún era menor de edad. Algunos informes incluso han sugerido que Jay-Z y R. Kelly estaban supuestamente involucrados con chicas menores de edad o, como mínimo, que Jay-Z debía saber lo que R. Kelly estaba haciendo entre bastidores. Incluso ha habido teorías de que Jay-Z podría haber orquestado la caída de R. Kelly para distanciarse de los trapos sucios de este. Según Jay-Z, él no estaba al tanto de nada de lo que hacía R. Kelly, lo que a algunos les parece sospechoso, dados los rumores generalizados en la industria sobre el comportamiento de Kelly con menores. Sé que mencionaste The Best of Both Worlds con R. Kelly. ¿Has mantenido algún tipo de contacto con R. Kelly desde entonces? Hablamos, ya sabes. Hablamos un par de veces, pero si es culpable, solo espero y rezo para que reciba ayuda. Yo no estaba allí, ya sabes. Lo que digo es que no tengo nada que ver con eso. Así que, en la época en que R. Kelly estaba en el punto de mira por sus presuntos delitos, su colaboración con Jay-Z ya estaba en crisis. A pesar de lanzar un álbum conjunto y comenzar una gira juntos, su colaboración se estaba desmoronando debido al comportamiento errático de Kelly, que finalmente llevó a que Kelly fuera expulsado de la gira. La situación se agravó cuando Kelly acusó a Jay-Z de conspirar contra él, alegando que un socio de Jay le había puesto las manos encima y le demandó por millones de dólares. Algunos han teorizado que Jay-Z podría haber temido que Kelly le delatara por sus propios trapos sucios. Según esta teoría, Jay-Z elaboró un plan para distanciarse de Kelly y asegurarse de que éste pagara por sus actos.
Las especulaciones se intensificaron en 2019 con el estreno del explosivo documental Surviving R. Kelly. Fuentes internas de la industria insinuaron que Jay-Z podría haber desempeñado un papel discreto entre bastidores en la creación del documental. Ahí es donde entra en escena Dream Hampton, la productora ejecutiva del documental. Hampton tiene una estrecha relación con Jay-Z que se remonta a años atrás. Según se dice, él ha apoyado su trabajo, ha hecho donaciones a sus causas, e incluso ella fue coautora de sus memorias, de 2010, Decoded. Para muchos de los que están al tanto, esta conexión parecía más que una coincidencia. Los críticos de Jay-Z, como Jaguar Wright, a menudo han establecido paralelismos entre Jay-Z y Diddy. Wright sostiene que Jay-Z es en realidad peor que Diddy porque, en sus propias palabras, sabe moverse con inteligencia. Afirma que Jay-Z no es tan descuidado como Diddy, por lo que ha evitado verse envuelto en los problemas legales de este último. Con el caso de Diddy a punto de comenzar, estamos a punto de ver lo inteligente que es realmente Jay. ¿Se verá implicado en los casos de Diddy? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, si te ha gustado este vídeo, haz clic en los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver contenido similar.